fuerte y poderoso para salvarnos, fortaleza que nunca falla, fuerte en batalla, grande en bondad. Si nos extraviamos, nos encontrarás. Cuando el viento viene en contra, eres fuerte y real. Y aunque la tierra tiemble, tú nunca te moverás. Corre fuerte, alto y glorioso. Corre fuerte, poderoso en amor. Nuestro refugio, nuestra defensa. Corre fuerte, altísimo Señor. Bienvenidos, hermanos, en esta hora. Bendito sea el nombre del Señor. Siéntase como en su casa, hermano. Usted que nos visita, siéntase bendecido. Le voy a invitar a alguien que por favor me quite y desconecte eso para que no se oiga. Gracias, hermanita Olga. Gracias, ahí está bien. Le damos honra y gloria al Señor, hermanos, que nos visita hoy en este día. Si usted nos visita por primera, segunda vez, siéntase bendecido hoy en este día, hermano. Amén. Porque el Señor, hermano, siempre trae nuevas bendiciones a nuestras vidas cada mañana. Pues hoy en esta mañana se levantó, hermano, y nuevas bendiciones lo estaban esperando de parte del Señor para con usted, para cada uno de ustedes y para con nosotros, hermanos. Así es que muy contentos de estar y que nos acompañen en esta hora, hermanos. Voy a invitarlos, por favor, hermanos, que abran sus Biblias. ¿Cuántos traemos Biblias hoy? Amén, hermano. Gloria al Señor. Si no trae Biblia, varón, le voy a dar. ¿Cuál es su nombre, varón? Sí, Iván. Le voy a prestar esto para que no le digan, que no le cuenten, para que tal se le mienten, dicen por ahí, ¿verdad, hermanos? No. Aquí, hermanos, tenemos que ir basados a la palabra del Señor. Tenemos que ir basados a la palabra, porque no podemos hablar nada por nuestra propia cuenta. Porque, hermanos, nosotros, usted sabe, hermanitos, que de repente el ser humano es mentiroso, ¿cierto? De verdad, hermanos. Dicen, no, hermano, yo soy mentiroso. Please. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Les dije dónde, hermanos? Nos estamos preparando nuestras Biblias. Así con ojo de águila, hermano, les voy a invitar a 1 Corintios. En el capítulo 3. Vamos a leer la palabra del Señor. Que el Señor nos hable en este día, en esta hora. Nos consideramos bendecidos de parte de Dios. 1 Corintios, ¿lo tenemos? El capítulo 3. Y vamos a leer el versículo 6, hermanos. El capítulo 3 de 1 Corintios, en el versículo 6 leemos de esta forma. Y dice así: yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Voy a repetirlo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado nuestro Dios Todopoderoso. Oramos, Padre. Oh Señor, eres grande, poderoso eres tú, mi Dios. En esta mañana, Señor, te decimos gracias por tomarnos en cuenta, rogándote, Señor, que la palabra que va a ser impartida hoy en esta hora caiga, Señor, que tu Santo Espíritu acomode las palabras para nuestro corazón, Padre, para poder entender, Señor, lo que tú nos quieres decir en esta hora. Bendice a tu pueblo, Señor, bendice a aquellos que no pudieron venir. También te ruego, Señor, que me reconozco que solamente soy instrumento en tus benditas manos. Obra tú conforme tu bendita voluntad. En el nombre de Jesús, oramos. Amén, Señor. Amén. Un versículo muy conocido dice: yo planté, Apolo regó, pero el que da el crecimiento, dice, es nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén.
Cuando leemos esto, hermanos, de alguna forma nos lleva a entender, hermanos, que lo comenta como que si el apóstol Pablo, ahorita vamos a entender un poco, habla y dice, yo planté, Apolo regó, y dice que Dios es el que da el crecimiento. Entonces, cuando vemos esas tres cosas, hermanos, de que alguien planta, alguien riega y el que da el crecimiento es Dios, podemos ver tres etapas en ese solo versículo. ¿Sí, hermanos? De alguna forma, nosotros, hermanos, cuando vemos, hermanos, nadie, hermano, se ha quedado estancado en un solo lugar. Nadie, de alguna forma, hermanos, cuando nosotros vamos y leemos, hermanos, en lo que es, hermanos, el desarrollo del ser humano, hay etapas en la vida del ser humano, hermanos. ¿Me siguen con eso? There are stages. Hay etapas. Development. Cuando hablamos de development, hermanos, estamos hablando de desarrollo. Cuando habla de desarrollo, hermanos, es de que continuamente, hermano, ya sea animal, ya sea un árbol o una planta, o ya sea el mismo ser humano, hermanos, he needs to develop. Necesita desarrollarse. ¿Me sigue, hermano? Necesita desarrollarse, hermanos. Si vemos de alguna forma, y hoy, hermanos, como hay carnita, hermano, no vamos a delatar mucho. Digo, amén. Hermano, hoy no traigo reloj, hermano Daniel, usted me dice. De verdad se me rompió. Pero quiero decir algo, hermanos, que cuando hablamos del desarrollo, y lo que vamos a ver hoy en este día es de que alguien plantó, alguien regó, y el que da el crecimiento es nuestro Padre Celestial que está en nosotros. Vemos, viéndolo el punto de vista, hermanos, para que nosotros podamos entender humanamente. Usted sabe, hermanos, que necesitamos hablar de lo que está aquí en la tierra para nosotros, hermanos, entender cuál es el propósito de Dios espiritual en la vida nuestra. Si usted, hermanos, de alguna forma ha tomado una clase que se llama Human Development, hermano, qué interesante está eso, hermano. Have you? Maybe you, hermanita? Yes, you left. A lo mejor ella sí lo ha tomado. Cuando hablamos, hermanos, de un desarrollo, hermanos, estamos hablando, hermanos, de que cuando hay una unión entre el hombre y la mujer, uno, hermano, suelta algo y la mujer suelta otra cosa, hermanos, y por respeto hoy a los jóvenes que están más pequeños, vamos a hablarlo más suave, ¿sabe, hermano? Y se unen, hermanos, el gene de la mujer y el gene del hombre. Y cuando eso pasa, hermano, si quiere bájale si está muy caliente, hermano. Cuando eso pasa, hermano, los 23 cromosomes del hombre y los otros 23 cromosomes de la otra mujer, hermano, se unen. ¿Me está siguiendo con esto? Cuando se unen, hermano, Cindy, cuando se unen, vienen a ser una sola cosa. Cuando se une lo de la mujer y del hombre, hermano, se une y se hace una sola célula. Y se hace una sola célula, hermano. Cuando se hace una sola célula, hermano, dice que quiere y empieza, hermano, algo, hermano. De que en ese estado, hermano, se empieza, hermano, ya cuando se unió y se integró esa célula, hermano, va en unos 24 a 36 horas y se abre esa célula. Se convierten en 2 células. Y pasan unas horas y se convierten en 4 células, 20, 50, 1000 y no sé qué tantas, hermano. ¿Me está siguiendo con esto? Hay un desarrollo, hermanos, que cuando algo pasa, hermano, cuando algo sucede, hermano, empieza a haber algo. Déjeme decirle por qué estoy hablando de esto. Porque dice, hermanos, que el apóstol Pablo, él plantó. ¿Me sigue con esto? Y otro regó. Pero ¿qué hablamos cuando hablamos de plantar? ¿Qué significa en la vida espiritual de la persona? ¿Qué significa, hermano, cuando Dios planta? ¿Se acuerdan que hablábamos, hermanos, que la tierra fértil y la palabra de Dios, hermano, viene a la vida de la persona y empieza a crear algo?
Hay una unidad que se empieza, hermanos, a unir solos, si me permite. Y empieza, hermano, a empezar a desenvolver, desarrollar. Gracias, hermana. Vida. En la vida espiritual del ser humano perdido sin Cristo. Empieza la palabra del Señor a hacer algo en el corazón de la persona y empieza a crear, hermano, un desarrollo en la cual, hermano, y ya empieza, hermano, a tener esa ADN de mi Padre Dios. Sí, hermano. Los perdí, me regreso. Did I lose you guys? Cuando la palabra de Dios viene a la vida de usted, hermano, de parte de Dios, trae el ADN de Dios. ¿Me sigue? Trae el ADN de Dios y el ADN de Dios empieza a crear en la vida de la persona algo nuevo en nuestro corazón. Empieza a desarrollarse, hermano, y empieza a crear algo, empieza a tomar vida. Empieza a sentirse el hombre, hermano, que estaba muerto en delitos y pecados, hermano. Se empezaba a sentir muerto, sin esperanza, sin Dios. Y la palabra del Señor, hermano, se empieza a crear algo en la vida de la persona. Y que él se empieza a sentir algo ya como que está vivando la persona. ¿Sí me sigue? La palabra de Dios viene, hermanos, a actuar en la vida de la persona, a crear algo, a desarrollar algo, hermano, que se llama vida. ¿Y sabe una cosa, hermano? Cuando se le llama biológicamente, hermano, se le llama cigote, hermano. Cuando apenas, hermano, tiene unas semanas, esa célula, hermano, que se va a convertir y empieza a agarrar vida, hermanos, para la honra y gloria del Señor. Cuando la palabra de Dios viene, hermanos, a la vida de la persona, empieza a tomar vida y vida de bendición. Por eso cuando nosotros leemos, hermano, ¿me está siguiendo? Cuando nosotros, hermanos, leemos el capítulo 3, dice el apóstol Pablo: yo planté, Apolo regó y Dios es el que da el crecimiento. ¿Y cómo vemos esto, hermano? Vamos de una vez. Vamos al libro de Hechos para poder entender esto. Amén, hermanos. Amén. Poderoso Dios. Hoy sí, hermanos. Me voy a quitar hasta el saco, hermano, porque ya siento calor. Me disculpan, ¿eh? Amén, hermanitos. Amén. Hermanos, en Hechos en el capítulo, hermanos, el libro de los Hechos, vemos algo que el apóstol Pablo empieza a hablar. Aleluya, Señor. Vamos al capítulo, déjeme lo encuentro, capítulo 18. El capítulo 18 del libro de los Hechos, por favor. Y dice así. Capítulo 18, y el apóstol Pablo está hablando a los corintios, dice: yo planté, Apolo regó y Dios es el que da el crecimiento. Está hablándole a una iglesia que ahorita vamos a ver, pero vamos a ver primero qué es lo que Dios, es importante que veamos esto, hermanos, que qué es lo que el apóstol Pablo plantó en esas personas, hermano, y cómo es de que ellos estaban comportándose de alguna manera. En el capítulo 18, versículo 1, leemos de esta forma: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a ¿dónde, hermanos? Versículo 1, de 18, Corinto. Y halló allá un judío llamado Aquila, natural de Ponzo, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos salieran, ¿qué? De Roma. Versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero, ¿a qué, hermanos? A la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era, ¿qué? Entonces, hermano, lo que el apóstol Pablo, cuando le dice a los corintios: you know what I planted? ¿Sabes qué planté? ¿Qué creen que andaba plantando el apóstol Pablo? Déjeme decir, hermano, ¿qué andaba plantando? Tal vez carrots, hermano.
Andaba plantando, hermana Vivian, andaba plantando carrots, andaba plantando manzanas. ¿O qué estaba plantando? Porque mire, hermano, cuando nosotros a veces le preguntamos y decimos, oye, ¿qué andaba plantando el apóstol Pablo? Nosotros humanamente, hermanos, a veces no entendemos lo espiritual. Y decimos, ¿qué andaría plantando el apóstol Pablo? Manzanas, tal vez, o ¿qué andaría plantando? Dice, hermano, que él con todo su corazón andaba plantando, andaba dando la palabra del Señor, andaba hablando ¿de qué? De mi Cristo Jesús, hermano. Él cuando llega a Corinto, lo único que fue a plantar, no fue a plantar odio, no fue a plantar mentira, no fue a plantar nada. Lo que fue a plantar el apóstol Pablo es lo que había recibido, hermanos, de Cristo Jesús. Él había recibido del Señor Jesús en el capítulo 9 de los Hechos, cuando el hermano, el Señor lo toma. ¿Y sabe qué pasa? Usted ya sabe esa historia. Cae del caballo y le dijo, este es instrumento útil para mí, le dijo a Pablo. Pablo era una persona que perseguía a los cristianos. Maybe at that time he would say, I'm not worth it. No valgo nada. Cristo Jesús le puso sus ojos en él y le dijo, yes, you're worth it. En mis manos yo puedo hacer en ti lo que tú nunca has pensado, Pablo. En mis manos, hermana, dice el Señor, tú puedes hacer lo que tú nunca has pensado. Y uno se queda, ¿de verdad, Señor? ¿Am I capable of doing that? Yes, you are. En las manos, en tus fuerzas, no. En el poder de Dios, yes, you are. Usted sí. Y el apóstol Pablo va y planta. No plantó, hermanos, religión. ¿Me escucha? Él no fue a plantar, hermanos, en Torre Fuerte, son los mejores. Él no fue a plantar, hermanos, ¿sabe quién? En mi iglesia, sí, ahí sí se siente. Él no fue a plantar eso. Oh, hermano, es que allá sí, acá no. Él no fue a plantar. ¿Me estoy siguiendo con eso, hermano? Él no fue a plantar eso. Él lo que fue a plantar fue ponerle esperanza a las personas de que en Cristo Jesús nosotros podemos ser salvos. Él le fue a explicar y le fue a decir, ustedes que están perdidos en sus delitos y pecados, ¿saben una cosa? Dice el Señor, ustedes si se arrepienten tienen esperanza para heredar la vida eterna. Y el Señor le llevó palabra a estas personas, a Corintios. ¿Qué plantó el apóstol Pablo? El evangelio, la esperanza para todo aquel que creyera no se pierda, mas tenga vida y vida en abundancia. Aleluya. No llevó religión, no llevó teología, no llevó, hermano, hágale de esta forma. Mire, yo fui al seminario y, hermano, hágale de esta forma para atraer más gente. Yo no necesito, hermanos, emocionar a nadie. Yo no necesito emocionar a nadie. You know why? Porque yo sé en quién he creído. Necesitamos hablar de mi Cristo Jesús, de que Él tiene el poder para levantar a cualquier persona que necesite, hermano, del Señor. Él tiene el poder, así como el Señor ha sacado a personas que estaban en la droga, en el alcohol y en todo lo demás. En mi Cristo Jesús me sacó de ahí. Y sabe una cosa, ahora soy instrumento en sus manos por la palabra implantada, la esperanza que es el evangelio de Jesucristo. El apóstol Pablo fue a plantar algo, y cuando algo se planta, hermano, Valentín, cuando usted agarra una semilla y la pone en una tierra fértil, ¿qué va a pasar? Y le echa agua, va a crecer. Poderoso. Y vemos, hermanos, que el apóstol Pablo empezó a plantar la palabra del Señor. Ahora vean algo que nos quiere llevar para que veamos cómo y qué son los riesgos cuando no hay un desarrollo. Hermanos, bonito recibir la palabra. Padre, bendito sea tu nombre. Amén, hermanos. Amén. Antes de eso vamos a tocar quién era Apolos, porque necesitamos ver quién era Apolos. Dijimos que Pablo plantó. ¿Qué plantó? La palabra del Señor. Ahí mismo, en el capítulo 18, hermanos, en el versículo 24, si me siguen, ¿sí me están siguiendo un poco, hermanos? Amén, gloria al Señor.
Porque habla, yo planté, Apolo regó, y Dios es el que da el crecimiento. Y el apóstol Pablo dice, yo planté. Bendito Dios que planté la palabra de Dios. Y cuando habla acá y dice, Apolo regó. Y dice en el capítulo 18 de Hechos, versículo 24, llegó entonces a Éfeso un judío ¿qué? Llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. ¿Qué quiere decir eso, hermano? Está hablando, hermanos, un hombre de Alejandría, una persona elocuente, hermano, que usted le decía, hermano, ¿cuál es 2 por 2? Nosotros sabemos 2 por 2, ¿verdad, hermano? La raíz cuadrada, pues, entonces, de 125. No, hermano. Él, hermano, le decía. Y si usted le preguntaba algo de las escrituras, ahí tenemos que tener cuidado. Vamos a hacer una pausa, un paréntesis, hermano. We gotta be real careful here. Cuando esta persona se cree elocuente y está muy avanzado en las escrituras, yo con el hermano Ben, you know what, brother, I want to know, ¿qué es la Trinidad? Oh, hermano, mire, vaya a Efesios capítulo 6, dice esto y este otro. Una persona que conocía rápido las escrituras, porque esa persona se mantenía leyendo, se mantenía leyendo la palabra de Dios. Dice, hermanos, cuando hablan del Salmo primero, que la palabra de Dios era delicia. Y dice, hermanos, que era algo grande, hermano. Es como aquel que está plantado junto a ríos, hermano, y es como un árbol verde, frondoso, que su hoja no cae, porque medita de día y ¿qué? Y de noche. Padre, ya nos quedamos cortos, hermanos, con Apolos, hermanos, y con Pedro, ¿no, hermanos? De alguna forma. ¿Sabe, hermano? Nos quedamos cortos, hermano, porque yo le quiero preguntar a alguien que lleva tiempo aquí en la iglesia, hermano, y muchas personas ya conociendo de la palabra de Dios, yo le pregunto, hermano, ¿cómo es de que uno hereda la vida eterna? ¿O cómo yo puedo amar a mi hermano? Y muchas veces las personas que llevan tiempo en la iglesia, hermano, no saben distinguir en lo que es el amor ágape y el amor filial. ¿Por qué razón, hermanos? Porque lamentablemente nosotros, hermanos, como humanos, venimos a ser como el zygote, el cigote, hermano, que apenas se va desarrollando en células. Entonces, cuando eso pasa, hermano, estamos tan pequeños, hermanos, que aún ni nos consideramos embrios, que aún ni hemos llegado al punto, hermano, de decirnos que somos feto. Porque se requiere, it requires development, requiere desarrollo. Y cuando no hay desarrollo, ay, Padre Santo, ayúdame con esto, Dios. Cuando no hay desarrollo, cuando no hay nada de eso, la persona, espiritualmente hablando, está en el mismo lugar de hace 3, 4, 5 años. ¿Cierto? Hello, digo un amén, hermanos. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, Apolo me dice a mí de que él regaba, ¿cierto? Hermano Valentín, para que usted empiece a regar agua, digo, tiene que tener agua. Hermano Daniel, para que usted empiece a regar agua, usted necesita tener agua. Pero si no tiene agua, hermano, ven, hermano Palacios, how am I going to provide water if I haven't received, I haven't developed, I'm not capable of getting that? ¿Me sigue, hermano, con esto? Un poquito. Lo que queremos, hermano, entender es de que Pablo dice, yo planté, bendito Dios, y muchos de nosotros hemos plantado semilla en buena tierra y ha dado crecimiento. Amén. Amén. La palabra del Señor, a Cristo Jesús que vino y dio nada más, hermano. We don't need to talk about anything else más que de la gracia de mi Cristo Jesús. No necesito decirle que vayan ciertos días. No necesito decirle, hermano, necesitamos, hermanos, dar la palabra pura a las personas para que empiece algo a generar
vida, hermano, en la vida de la persona, ¿sabe? Porque yo le puedo hablar, hermano, de los 7 sellos. Yo puedo hablar del Apocalipsis. ¿De qué sirve que le hable del Apocalipsis? No me va a entender nada, hermano. Necesitamos, hermanos, entender que mi Cristo Jesús, hermano, empieza a dar palabra y palabra de vida a nuestras vidas para poder entender las cosas que Él tiene para nosotros. Vemos de un grado, Pablo, sí. Y cuando él habla, hermanos, en Filipenses, él dice, hermano, yo fui creado a los pies de Gamaliel. ¿Sí? Yo fui, hermanos, educado en los mejores lugares, hablando de la ley. Pero sabe una cosa, le dice el apóstol Pablo, eso para mí es basura por amar a ¿quién? A Cristo, hermano. Y es necesario, hermanos, que empiece a quitar toda la basura que han creado en la vida de la persona para que la célula, la ADN de mi Cristo Jesús empiece a actuar y empiece a dominar, hermanos, a nuestras vidas, la palabra viva del Espíritu de Dios. Para que empiece a obrar, hermano. Y luego dice, hey, Apolos, Apolos. Versículo 24, versículo 25, había sido ¿qué? Instruido en el camino del Señor. Vea, vamos a leer el 24 y no quiero perdernos, hermanos, es muy importante esto. Déjeme decirle esto. Llegó entonces a Éfeso, versículo 24. Estamos hablando de quién, hermanos? De Apolos, ¿sí? Llegó, hermanos, Apolos en el versículo 24 a Éfeso. Era un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿qué? En las Escrituras. Poderoso. Y de repente por ahí decía, hermano, si usted, hermana Nancy, tiene una necesidad, venga conmigo, hermanita, porque yo le puedo ayudar a usted. ¿Cuándo hemos escuchado esto? No voy a parecer el hermano Palacios, porque hermano, este no sabe todo. No, hermano, vamos en desarrollo, ¿sabe? Hay personas que dicen, cuando usted quiera un consejo, venga conmigo, yo te lo doy. Pero ¿sabe lo que le pasa a Apolos, hermano? ¿Me sigue con eso? Sigue con eso, hermano, por favor. Vea, hermano. Dice, era poderoso en las Escrituras. ¿Verdad que sí? That doesn't mean, hermano, que una persona que sabe mucho las Escrituras quiere decir, hermanos, que es hijo de Dios. Escuche bien, hermano, porque es necesario que nosotros podamos entender esto. We need to know this. Maybe you haven't heard about this. Nunca has escuchado de esto, hermano. Y hoy es un día domingo, sí. Y quiero decirle, hermanos, que es necesario que sea primero implantada la palabra de Dios para que pueda uno tener vida. Eso es muy necesario. Si no tiene vida, primero no puede desarrollar. ¿Me sigue con esto, hermano? Entonces vemos, hermanos, en el versículo 25, este era poderoso en las Escrituras. ¿Quién? Apolos. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo que concerniente ¿a quién? Al Señor. Poderoso Dios, Apolos, mira Apolos, hermano. Déjeme le voy a decir, a ver, hermano, Apolos, hermano, disculpe que haga esto. Yo no sé qué hora son, hermano, pero ya todavía no, hermano. Hermano, llegó Apolos a Éfeso y llevaba, hermanos, una gran, hermanos, ¿cómo se le llama, hermanos, esto? Llevaba una cátedra, hermanos, a compartir debajo de su brazo, hermano, y llevaba así el libro. Dice, yo le voy a hablar de esto para que conozcan la elocuencia, la sabiduría, lo que es, hermano. Y el Señor, ¿sabe algo? Le dice, you know what, brother? Come down a little bit. You started with the wrong foot. Empezaste con el pie equivocado. You started with the wrong foot. He felt that he had the power based on his mind. Él creía que tenía todo el poder. Conocía todo, hermano. Conocía todo. Y le dicen, eso, igual que a Pedro, a Pablo, le dice, you know what? That what you have learned is useless.
¿Me sigue con eso, hermano? Porque lo aprendiste aquí. Lo aprendiste aquí. And you're full of it. Estás lleno de conocimiento. ¿Sabes cuándo somos serios? ¿Sabes la Trinidad? ¿Conoces y das consejos a cualquier persona? Hermano, ¿me sigue? Y dice, hermano, la palabra, no yo, que él fue instruido. ¿Qué quiere decir instruido, hermano? Cuando habla de instruido, está hablando, hermano, de que fue enseñado una vez más. Y le dijo, ¿sabes algo? ¿Me sigue, hermano? Fue instruido y le dijo, ¿sabes una cosa? Para que tu conocimiento te sirva, in order for that to work for you, tienes que recibir la palabra, el mensaje, el evangelio de Cristo Jesús. ¿Me sigue, hermano, con esto? Necesitas escuchar la palabra viva del Señor Jesús, hermano. Para que eso te funcione, tienes que primero agarrar la palabra del evangelio. A lot of people want to start from 5. Queremos empezar a nivel 5. ¿Me sigue con esto? Queremos empezar al nivel 5, hermano. Y nunca meditamos, hermanos, que es necesario a un niño, hermano, en development, hermano. Primero se va generando el niño, hermano, su habilidad en su cerebro para poder hacer las cosas. Cristo Jesús tiene poder, ¿sabe, hermano? Aunque se ría, quien se ría, mi Cristo Jesús tiene poder. Él no tiene nada que hacer con nosotros, no tiene ningún poder, ninguna autoridad. ¿Me sabe, hermano? ¿Sabe por qué? Porque mi Cristo es el Dios de la gloria, que ata todo espíritu inmundo en el nombre de Jesucristo. Vemos, hermano, entonces que aquí, hermano, vemos, hermanitos, que él le dice, hermano, que era elocuente, necesitaba que ser transformado, necesitaba ser primero educado en las cosas que son primero. Recibe la palabra del Señor para que empiece a actuar en la vida de la persona. Amén, hermanos. Empieza a orar. Entonces ya vas a empezar a hacer algo que diferente en la vida de la persona. Pero, hermanos, cuando nosotros vemos esto, hermano, me lleva una vez más, hermanos, al embrio. Y cuando ya está el embrio, hermanos, ya ha pasado de las 3 semanas, hermano, entonces ya, hermanos, el embrio, hermanos, empieza a agarrar, hermanos, el músculo, empieza a agarrar los huesos. Pero lo más importante de esto, hermanos, cuando un niño, una célula que se ha transformado, hermano, llega a ser ya un feto, hermano, es que apenas, hermanos, se le va a empezar, ¿qué? Hermanos, lo de adentro, el cerebro, va a empezar a generar, y es ahí, hermanos, donde empieza, hermanos, el feto dentro de la pancita de la persona, empieza a moverse, empieza a sentir lo que la madre siente, empieza entonces ya, se siente como con vida, se puede mover. Media vez no ha pasado del primer paso al segundo paso, no puede recibir. Hermana Olga, usted que sabe mucho de esto, ¿qué se desarrolla primero, el cerebro o la espina? Se empieza el cuerpo, la mente se empieza a desenvolver, hermanos, del niño. Después, hermanos, en la tercera etapa del feto. ¿Me está siguiendo con eso, hermano? ¿Por qué razón, hermano? Es muy importante que veamos esto. Cuando una persona ya se ha desenvuelto en su mente y ha desarrollado a llegar a ese punto, a los 6 meses, ese niño, si nace, hermano, tiene posibilidades de ¿qué? De vivir. Antes de los 6 meses nace y es prematuro, muy prematuro, que no hay posibilidades para que ese niño, hermanos, ¿qué? Tenga vida. Sígame, hermano, con esto, a ver si me están siguiendo un poco. El apóstol Pablo
Amén. Vamos a Corintios. Hermanos, hoy creo los está cansando. Hoy creo que hermanos como que, gloria a Dios, hermano. Capítulo 3. Y dice, hermanos, entonces el apóstol Pablo, yo planté, versículo 6, capítulo 3, versículo 6, y yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento, ¿qué? Lo da nuestro Padre Celestial, ¿cierto? ¿Qué está pasando, hermanos? ¿Qué está pasando aquí en Corintio? Lea conmigo, por favor, capítulo 1, en el versículo 4. Vamos a entender qué está pasando aquí, mi querido hermano. Amén. Aleluya. Voy a agarrar, hermano, la Biblia y dice así, hermanos, el versículo 4. ¿Cómo leemos? Del capítulo 1 de Corintios. 1 de Corintios. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia que Dios nos fue dada en Cristo, ¿qué? Jesús. Porque en todas las cosas, ¿qué? Fuisteis enriquecidos en Él. ¿En qué, mi hermano? En palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido, ¿qué? Confirmado en vosotros. ¿Qué es lo que le está diciendo, hermanos? El apóstol Pablo a los Corintios los empieza a decir, you know what, sister? Woo, you guys are amazing. You guys, cuando se les dio la palabra a ustedes, hermanos, dice el apóstol Pablo, recibieron bendición de Dios. Cuando se le dio la palabra del Señor Jesús, hermano, dice que una persona que agarra la palabra de Dios, que es el Evangelio de Dios, hermano, dice el apóstol Pablo, dice, porque en todas las cosas, versículo 5, fuisteis enriquecidos en Él. Eso quiere decir, hermanos, que la palabra del Señor, hermanos, es completa a la vida del creyente. ¿Me sigue con esto, hermano? La palabra del Evangelio fue llevada a los Corintios y el apóstol le dice, hermano, you know what? Ustedes fueron enriquecidos en gran manera. No son pobres, porque la palabra es vida y es eficaz, que penetra a partir del alma, las coyunturas, el alma y lo demás, hermanos. La palabra de Dios empieza, hermanos, a dar vida a la persona. Y dice acá, hermanos, you know what? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿En quién? En Cristo. La persona que acepta al Señor Jesús, hermano, ¿sabe qué pasa? Yo soy rico, hermano. Amén. Tengo vida. Amén. Empieza a generarse la vida. Aleluya. ¿Me está siguiendo, hermano, con esto? Si no hemos recibido el Evangelio del Señor, hermano, ¿sabe una cosa, hermano? Aún todavía no podemos decir que somos ricos en el Espíritu, Y luego dice, hermanos, porque así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. ¿Sabe qué, hermanos? Cuando ustedes y yo hemos recibido al Señor, ahora podemos tener vida. Y empieza a mostrarse la vida, hermano, en las personas, ¿cierto? Y empieza a actuar diferente. Antes actuaba mal, ahora ya no actúa mal. ¿Por qué? Porque ahora la vida muestra, hermanos, cuando primero era una célula, hermanos, ahora usted, hermano, ya es un feto, hermanos, que ya puede discernir, ya puede entender, puede sentir las palpitaciones de su madre, puede sentir lo que la madre está sufriendo. Ya siente, ¿sabe, hermano? Ya puede sentir. Y sabe una de las cosas, hermanos, que hay personas, hermanos, que están embarazadas y no se cuidan, y lo emocional, hermano, se lo pasan por medio del cordón umbilical. Se lo pasan, hermanos. Hay personas, hermanos, y con todo respeto digo esto, han quedado embarazadas, hermano, y a veces no es deseado ese embarazo, hermano, y esa persona se siente rechazada y rechaza a su bebito que tiene en su estómago. Y yo no voy a dejar, hermano, cuando ese niño sale, a ese odio. Y muchas veces ni nos damos cuenta. O porque mi hijo es así. Es que a lo mejor no te diste cuenta, no eres educado, tal vez no como yo, de que no sabías que en ese momento que estaba el niño en tu vientre, sentías ese rechazo de tu madre. Y si tu padre no estaba, mucho menos. That's why you're like that. It's not like el ambiente que te rodea te hace efecto. Ya como lo veas. El ambiente donde tú te desenvuelves, hermano, te hace efecto. Dígame, Señor. If you're going walking right here outside and you see una old lady tirada, te va a hacer efecto.
le va a hacer efecto. Y si usted trae un niño aquí adentro del estómago, lo que tú sientas en ese momento se lo vas a pasar a su bebito. Por eso, cuando nosotros hablamos de esto, hermano, dice el Señor que la palabra de Dios dio vida. Me sigue hablando espiritualmente. He gave us life. Nos dio vida. Nos dio palabra. Y fuiste enriquecido. Cuando una célula se junta y se convierte en vida. Oh, Padre poderoso Dios, el único que puede hacer eso es mi Dios, hermano. El único. Y cuando se juntan y lo formas, empiezas a tener vida. Y no te quedas en mil células. Si ya tienes vida, tienes que desarrollar. No te puedes quedar en que se le llama cigote, en células. No te puedes quedar. You cannot be right there. En God, con Dios, hermano. Con Dios, hermano. Es lo mismo. Si ya Dios dio palabra y ha creado algo en ti, te dio vida por la palabra de Dios, Él está esperando que haya un desarrollo. Que no te quedes en ese mismo lugar, que solamente estás ahí, hermano, haciendo nada más. Ahora sí, como quien dice, estás ahí, hermano. No puede. Tiene que pasar 2-3 semanas para que puedas pasar de cigote a embrio. Y cuando estás en embrio tienes que pasar a feto para que empiece el desarrollo y puedas nacer, hermano, y puedas caminar y puedas, para la honra y gloria del Señor. ¿Me está siguiendo, hermano? Vemos algo, hermanos, que el apóstol Pablo está diciendo: ustedes fueron enriquecidos en todo por la palabra de Dios. Uno necesita la palabra de Cristo para poder tener vida. Para poder tener vida. And I see your face. And I see your reflection. It tells me that you are the way you are because you haven't received the Lord. It tells me everything about you. Me dice, just looking at you, I can see where you at. De verlos. Puedo decir dónde estás. No podemos esconder lo que sentimos, ¿sabe? Nosotros somos tan que podemos decirlo con nuestra cara, ¿sabe? Entra una persona y viene. Something happened. Algo pasó. Y si vienes, Cristo ha hecho algo en nuestras vidas, aún en medio de los problemas. Aún en medio de los problemas, hermano, nosotros podemos decir: yo tengo vida en Cristo Jesús. No me importan los problemas que pasen, yo voy a seguir alabando y glorificando el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque el único que da vida en medio de los problemas, su nombre es Cristo Jesús. Para honra y gloria de su nombre. Vemos, hermano. Vamos a ir, hermano. No sé ni a qué hora son, hermano. ¿Qué hora son, hermano? Alguien que me diga rápidamente qué hora es. ¿Perdón? Oh, hermanos, temprano, hermanos. Oh, amén, hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Amén. Gloria al Señor. Ya casi nos vamos, hermanos, Ya casi, hermano Daniel, por favor. Nada más, deme otros 10 minutos. Y me dice, hermano, ya es hora. Dice, hermanos, acá que... Y dice, hermanos, en el versículo 7, de tal manera, nada os falta, ningún don. Vea esto, hermano, aquel que ha recibido la palabra de Cristo, dice que de tal manera, nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, la cual os confirmará hasta el fin, para que seas irreprensibles en el día de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. Fiel es Dios, por lo cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Aleluya. Por la palabra plantada tenemos comunión con Dios, ¿cierto? Aquí viene el problema y aquí viene la situación, hermanos. Oh my God, dice la hermana. La situación que está pasando, la situación que está pasando es de que ellos fueron enriquecidos. Y hermano, yo veo algo aquí en el versículo 10. De que aunque la palabra ha sido implantada, puede quedarse sin desarrollarse la persona, espiritualmente hablando. ¿Me sigue? Dice así:
Versículo 10. Ay, Señor. Amén, hermanos. Amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre nosotros, ¿qué? Divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo, ¿qué? Parecer. Señor, ayúdame, Padre. ¿Sabe qué pasó, hermano? Recibieron, hermana Cruz, recibieron la palabra. Tomaron vida. Dice el apóstol, yo planté, Apolo regó, y Dios es el que da el crecimiento, ¿cierto? Bendito Dios. Apolos plantó, recibimos la palabra y tomamos vida. Santo eres tú, Señor. Luego, tiene que regarse, ¿verdad que sí? Tiene que regarse una plantita, hermano Valentín, para que crezca, ¿cierto? Aquí es donde viene la situación, que lamentablemente, y lo digo con todo mi corazón y con todo respeto, this is what's happening now with the Christians. Es lo que está pasando con los creyentes en Cristo Jesús hoy en este día. No solamente no solamente en esta iglesia, si han dado caso, sino en muchos lugares. Are you following me, hermanos? ¿Me siguen? Está pasando esto en todos los cristianos. Y diga, ouch. Ten misericordia, Señor, y que podamos entender esta palabra, hermanos. Está sucediendo, it's happening. It's happening. Y le voy a decir por qué está pasando esto. Cuando uno viene a Jesucristo y las iglesias vienen, hermanos, las personas vienen a la iglesia, hemos porque queremos ser salvos, ¿cierto? Porque nosotros hemos recibido a Cristo Jesús como Salvador. Bendito Dios. Venimos a la iglesia, hermanos, y les pasa igual como a los corintios. Le pasa, hermanos, que ellos sí tomaron vida en Cristo Jesús. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos? No hubo desarrollo. ¿Me sigue con esto? Pues no, no hubo desarrollo, hermano. ¿Y sabe qué pasó con esa iglesia, hermano? Sígame, por favor. Se quedaron estancadas. Dios les dijo, por la palabra, ustedes reciben dones tremendos. Tienen dones de poder, de bendición en tus manos. Pero ¿sabes por qué no los has podido ejercer? Porque no has crecido, no has desarrollado. That's what's happening. Está pasando todo esto en muchas iglesias, hermano. Nos conformamos de llegar a la iglesia. And that's it. And we take off, we go, that's it. Le voy a decir una cosa, hermano. El cigote, hablando biológicamente, y perdón, tiene tantos riesgos de que no se pegue al útero de la mujer. Tiene muchísimos riesgos en las primeras semanas que no se pegue, si no viene fortalecido. ¿Me sigue, hermano? Más riesgos tiene, hermanos, cuando viene, hermanos, a ser embrión. Se le está formando su cuerpo. Y si la mujer, la madre, empieza a consumir alcohol, nicotina y todas esas cosas, hermano, va a haber una deformación en los niños. ¿Qué me quiere dar a entender esto? Y si ya cuando va en el embrión, hermanos, y empieza a generar su cógnito, su mente para procesar las cosas y que se le formen sus células en su cerebro, para que cuando usted y yo podamos pensar bien rectamente, hermano, si la mujer empieza a consumir cosas que no son buenas, hermano, le digo por favor, le va a afectar a ese feto. Y si eso pasa, de que está agarrando junk, ¿me sigue? Si está agarrando basura, el niño, yo no sé de dónde, por nicotina, por alcohol, como sea de donde quien se lo esté dando, ¿cierto? Va a salir defectuoso y no va a poder desarrollarse como otra persona común y corriente. ¿Me sigue con eso, hermano? La razón por la cual el cristiano está en el lugar que está, yo no voy a decir más nada, es, hermano, porque lamentablemente estamos agarrando basura, ¿cierto? Así es. del mundo
que no nos está permitiendo desarrollarlos como Cristo quiere que nos desarrollemos. Estamos agarrando basura de todos lados. Una predicación aquí que me suena más o menos, otra predicación acá que se contradice. Una de las cosas, hermanos, que necesitamos entender hoy en este día, hermano, y con todo mi corazón hablamos, es de que es necesario ir a la palabra del Señor para que Él nos alimente, hermano, y podamos, hermanos, desarrollar como Dios quiere que nos desarrollemos en nuestra vida espiritual, hermano. Si no, hermano, le voy a decir algo, no va a poder desarrollar usted, hermano. Puede llevar 1 año, 2, 3 años. You're in the same place. Es como aquel vehículo que está patinando en el hielo. You want to go forward. Tienes que caminar. Pero no puedes. No puedes. You're not capable of doing that. No eres capaz para hacer eso. ¿Sí sabe, hermano? El Señor nos dice hoy en esta hora, ¿cuál es uno de los grandes retos que tiene el cristiano hoy en este día? ¿Y por qué razón le habla? Él le dice, el apóstol Pablo, he escuchado de ustedes que aún todavía hay celos, hay contiendas, hay enemistades. Tú dices que eres de Apolos, tú dices que eres de Pablo, tú dices que eres de Pedro y tú dices que eres de Cristo. ¿De quién eres, pues? Y está hablando y le está diciendo, tu orgullo no te ha dejado desarrollar lo que Dios te ha dado. ¿Es cierto? Tu orgullo, tú le dices al Señor y tú le paras al Señor y le dices, hoy no, Señor. ¿Cómo va a desarrollar usted su vida espiritual si usted no va a la palabra de mi Padre Celestial y le dice, aquí estoy, Señor? Háblame, bendito Dios. Hermano, Señor es poderoso, ¿sabes? El Señor es poderoso. Dios quiere hablarle a su pueblo que es tiempo de que ya no seas cigote, que ya no seas embrio, que ya no seas feto. Es necesario que nazcas para la honra y gloria del Señor, con la palabra del Señor, que Él dice que todo aquel que crea tiene que vida eterna, hermanos, en el Señor. El apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no puedo ¿qué? Hablarles ¿qué? Como espirituales. Si les hablo espiritualmente, you won't understand me. No me vas a entender. Y posiblemente hoy en este día, tal vez, hermanos, no me están entendiendo. Porque tal vez, hermano, ¿y por qué razón, Señor? ¿Por qué no se entiende, Padre, tu palabra, tu mensaje? Versículo 14 del capítulo 2, hermano, de 1 de Corintios. Amén. Capítulo 2 de 1 de Corintios, versículo 14. Y leemos de esta forma. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. I can talk, y puedo hablar y hablar y hablar, hermanos. Y hoy quiero nomás mencionar con todo respeto. Necesitamos la palabra de Cristo Jesús. Amén. Necesitamos a Cristo Jesús verdaderamente en nuestro corazón. Si no, I'll see you in the same condition within a year. I'll see you within the same condition within 2 years. And you'll be the same person. Seco en el corazón. A mí la palabra del Señor me dice, hermana Olga, si puede buscar un canto. A mí la palabra del Señor me dice que la palabra de Dios me da vida, hermano. Está en mí aceptarla. ¿Sabe por qué? If I have something for you, si yo tengo algo y le digo, hermano, ¿quiere esto? ¿Me sigue, hermano? Ya termino. Yo le digo, hermano, ¿quiere esto?
Está en Él decir sí o no. Es gratis. Lo único que tienes que hacer es just put your hand like this. Accept it. You don't need to do anything else. You don't need to do anything. No tienes que hacer nada más. El día que con todo su corazón los creyentes en el Señor Jesucristo extendamos nuestra mano y le decimos al Señor: yo te acepto tu palabra, Padre, porque es vida para nosotros. El día que esto pase, vas a empezar a tener vida, hermanos. I can sense the frustration that you might have. I can sense that. And it's not your fault. It's not your fault. Because you did not ask to come here. But you know what? God, Dios tiene algo que te puede cambiar tu corazón. Y en el momento que tú recibas la palabra del Señor en tu corazón, va a ser como ríos de agua viva que van a empezar a correr en tu corazón. Y vas a empezar a vivir. When you wake up in the morning, if you receive the word of God, when you wake up in the morning, you're going to see a beautiful day. Vas a ver un día hermoso. Porque tú no eres el que vive, es la palabra de Dios que te hace vivir, hermano. Es la palabra de Dios que te hace vivir a cada uno de nosotros, ¿sabe? Es el Señor el que hace vivir. Es el Señor que hace vivir. Hoy en este día, hermano, dejemos, hermanos, de pretender. Yo lo digo por mí. Stop pretending to be someone you're not. Es para de pretender de quién eres tú. En realidad no lo eres. Just stop. Let's do something about it. El enemigo te está agarrando un terreno y no te has dado cuenta. El enemigo te ha robado tantas bendiciones porque eres mentiroso y no quiere que comprenda la palabra del Señor, hermano. Dios tiene poder para cambiar tu mentalidad y empiezas a cobrar vida hoy en este momento si tú quieres. Stop pretending. Stop pretending. Para de pretender. El Señor quiere que hoy en ese día, el apóstol Pablo le habló fuerte, sí le habló fuerte a Corinto, le dijo: hey, son bien bendecidos, pero te hace falta algo. Necesito hablarte como a niños pequeños porque todavía no me entiendes. Necesitas crecer, desarrollarte. Empieza a caminar. Deja que el Espíritu de Dios empiece a transformar tu corazón. Puede ponerse de pie, hermano, si usted desea hoy en esta